Hola, muy buenas. Hoy venimos con realmente una lección de historia, en concreto una lección de historia que combina también geopolítica, pero geopolítica del siglo XV, porque venimos a hablaros de la caída de la ciudad de Constantinopla en manos de los turcos otomanos allá por el 1453. Ya sabéis que intentamos a veces los viernes también extraer estas lecciones de política y de geopolítica en cuestiones que nos parecen tan lejanas como el siglo XV. Así que hoy, en Simple Política, cae Constantinopla en manos de los otomanos. El fin de una era. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy de lo que hablamos es de geopolítica, un tema que normalmente tratamos los martes y cuando hablamos de política internacional, pero es que lo vamos a hacer de una geopolítica, bueno, pues diferente, una geopolítica del siglo XV. Y siempre que hablamos de historia, pues lo que hacemos es llamar a nuestro historiador y también periodista Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas, como decimos, de cambiar un poco el chip, en este caso para trasladarnos, como decimos, hasta el 29 de mayo de 1453. Y es que supuso un duro golpe ese día para toda la cristiandad. Fue además esta caída de la ciudad de Constantinopla, que nos suena, quizá no tanto como para un episodio de Simple Política, pero que tú ahora nos vas a poner en contexto, porque fue como un trauma dentro de la geopolítica internacional, un cambio de era, ¿verdad? Hizo, bueno, ahora nos lo vas a explicar, no quiero explicar mucho más, pero vamos, simplemente que esta conquista de Constantinopla, con esta conquista se puso fin al imperio bizantino, que también nos suena, y el continuador de este imperio romano, y eso sí que puede que nos suene, pero vamos a centrarnos sobre todo en este golpe geopolítico que supuso esta caída de la ciudad de Constantinopla. Cuéntanos un poquito más. Mira, si os digo Constantinopla sonará aún más si os digo Estambul, ¿no? Es el nombre que adoptó la ciudad una vez que los otomanos pues pusieron un pie en ella, ¿no? A ver, Constantinopla era una de las grandes ciudades de la antigüedad y de la Edad Media. Al igual que Roma, ¿no? O sea, por lo tanto, que cayera en manos del infiel, ¿no? Pues era como tú bien has dicho, un trauma bastante importante, un cambio geopolítico a tener en cuenta. También porque Bizancio, de alguna manera, el imperio bizantino deja de ser un continuador, ¿no? del imperio romano, ¿no? Fundado 2000 años antes por Rómulo y Remo, ¿no? En la antigua Roma, ¿no? A ver, lo cierto es que este Bizancio, aquel Bizancio del siglo XV, ya poco se parecía a aquella monarquía que habían fundado Rómulo y Remo, ¿no? Después República y luego Imperio, ¿no? La antigua Roma. Sí. Pero lo cierto es que Bizancio no dejaba de ser el imperio romano de Oriente. Tras la división, ahora explicaremos más, tras la división de Roma, ¿no? Del imperio en el año 395 de nuestra era, digamos que en Bizancio ya no usaban el latín y sus costumbres, digamos que ya se habían helenizado, ¿no? Y que habían perdido esos rasgos distintivos que de los romanos antiguos, ¿no? Pero no obstante, podemos decir que el fin de Bizancio a manos de los turcos significaba el fin de una entidad política que con sus cambios pues se remontaba a la sagrada antigüedad, ¿no? Mira, sin ir más lejos, la cronología histórica, la línea del tiempo esta que dividimos en clase, ¿cuándo empieza la Edad Media, la Antigua, la Edad Moderna? Sí, Pues la cronología histórica suele marcar esta caída, la caída de Constantinopla, como el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Bueno, está bien. Lección de historia. Vámonos también con la lección de geopolítica. Es decir, claro, o sea, ahora la geopolítica, pues, bueno, pues lo típico, ¿no? Que si vuelve la Guerra Fría, estos temas que estamos tocando en los últimos episodios también. Pero vamos a ir por partes. Es decir, vámonos más atrás todavía en el tiempo para hablar de algo que es política internacional, pero de esa época. Has hablado de que esto también nos retrotrae un poco al Imperio Romano. Bueno, el Imperio Romano se divide entre el Imperio Romano, perdóname que lo simplifique, ¿no? Occidental, oriental, ¿vale? ¿Por qué? Es decir, pero eso es una división. Es decir, lo primero, primera guerra civil prácticamente. ¿Por qué se divide el Imperio Romano? Recuérdanoslo. Mira, vamos a dar una pequeña explicación, ¿no? De por qué esto que tú bien has dicho se divide en el Imperio de Oriente y de Occidente. Estamos hablando en el año 395 después de Cristo, de nuestra era, en el que el Imperio Romano se divide en dos. Por una parte, el Imperio de Occidente, que es con capital en Roma, ¿no? Sí. Y el Imperio de Oriente, con capital en Bizancio o Constantinopla, ¿no? Ese año marca la división definitiva de los dos imperios, que de hecho, hay que decir, llevaban aproximadamente un siglo funcionando, digamos que de manera autónoma.
¿vale? Porque en el año 285 el emperador Diocleciano, que seguro que os suena este nombre, persecuciones cristianas, a los que habéis hecho la comunión, ¿no? Que os han, a lo mejor, La pues, catequesis. la catequesis, ¿no? Uno Pues, de a esos ver, nombres de la catequesis, sí. correcto, ¿no? Pues Diocleciano que decide dividir el imperio en dos mitades. Su voluntad era poner fin a las conspiraciones militares pues, que habían hecho tambalear el imperio las décadas anteriores, ¿no? Y también poder gobernar con más facilidad, ya que todo el poder imperial, pues digamos que en la época en la que estaban, pues no podía ser ejercido de una manera óptima desde una sola ciudad, desde Roma, ¿no? Yeah. Además, había tensiones que amenazaban con desgajar territorios enteros del imperio. Así que Diocleciano dijo, mira, vamos a dividirlo y vamos a funcionar durante 2 años así, ¿no? Somos el Imperio Romano, somos todos el Imperio Romano, pero que cada uno, pues digamos que se haga cargo de su territorio y lo administre como bien pueda, porque va a ser más fácil que el de Constantinopla llegue antes a las tierras cercanas a Persia y el de Roma llegue antes a Germania, que no, sí, pues que las noticias tarden en llegar a según qué lugares, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué sucede? Que en el 395, que es cuando muere el emperador Teodosio, que era hispano, seguramente nacido cerca de lo que hoy es Sevilla, en Itálica, ¿no? Este era un militar de carrera que llega a ser emperador de Oriente. Vale. Pero tras una serie de batallas y muertes a cada cual más curiosa y sospechosa, no queremos decir que él fue el responsable, pero bueno, pues estas conspiraciones romanas, ¿no? Que nos suenan tanto de las películas, ¿no? Es un digamos, poco, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Sí, digamos que, a ver, que en política siempre que hay una tensión hay que ver quién sale beneficiado de todo, ¿no? Sí, pues y él casualmente siempre estaba ahí. Pues él, en este caso, salió beneficiado porque Teodosio, digamos, así por simplificarlo, se convierte en el único emperador. ¿Vale? Por lo que podemos decir que el imperio, de alguna manera, se reunifica administrativamente bajo el reinado, ¿no? de Teodosio. Pero Roma ya no era lo que era, ¿no? Los bárbaros estaban apretando por el norte, la corrupción y la ineficiencia de la administración y las peleas religiosas internas. No olvidemos, el cristianismo ya estaba corriendo por fuerza por todo el imperio. Se estaban haciendo edictos para prohibirlo, para legalizarlo. Bueno, de otra cosa que podemos hablar en otro episodio porque es muy interesante, ¿no? Porque vincula un poco religión y política, ¿no? Pues digamos que todas estas peleas religiosas y étnicas estaban amenazando una entidad, el Imperio Romano, que ya a la muerte de Teodosio ya se separó definitivamente. Y cuando decimos definitivamente, es definitivamente. Ya cada uno va por su lado. 395, divorcio. El de Oriente se va por un lado y el de Occidente por otra. ¿Vale? Van a su bola, por decirlo de la manera más llana, ¿no? Con etapas de más o menos acercamiento, ¿no? La cuestión es que el Imperio Romano de Occidente acabará cayendo siempre se dice que el saqueo de Roma en el 476 por parte de Odoacro, ¿no? Que no es que o sea, el día siguiente del saqueo la gente no dijo, ha caído el Imperio Romano, no. Esos son unos procesos que se van dando con el tiempo, ¿no? Pero podemos decir que un siglo después de esta división del imperio, pues el de Occidente empieza a caer, ¿no? Pues se convierte en una serie de reinos bárbaros, con godos, alanos, lombardos, francos, ¿no? Aquí en España, los visigodos, ¿no? Por ejemplo, vándalos, suevos, etcétera, ¿no? Esto por lo que respecta a la parte occidental, porque por el lado imperial, que es Bizancio, que es lo que nos interesa hoy, no solo sobrevive, sino que comienza una política expansiva, que comienza a expandirse, que le lleva un poco a recuperar aquella idea de reunificar los territorios del Imperio Romano, de todo el Mediterráneo, ¿no? Que era lo que era su zona de poder, ¿no? Sí. Empieza una política expansiva que lleva a Bizancio a invadir la mitad sur-sureste de la península ibérica, los siglos VI y VII. O sea, Bizancio estuvo aquí también, ¿vale? O sea, con las tropas bizantinas que ven. Aquí estuvo, vino de tropas bizantinas que venían de allí, de Turquía, de la actual Turquía, pues estuvieron aquí, ¿no? Crearon una provincia que la llamaron Hispania, ¿vale? Ya daba un poco de a entender por dónde irían los tiros, ¿no? Sí, sí. Y fue conformada tras unas campañas de Justiniano, un gran emperador bizantino, que seguro que también os suena, ¿no? La idea de este Justiniano era restaurar, como hemos dicho, la gloria del Imperio Romano, ¿no? Intentar resucitar también el Imperio de Occidente, unificar todos los territorios, lo que había sido en el pasado, ¿no? Imagínate, el primer gran imperio, ¿no? de la historia, ¿no? Pero la cosa con el tiempo, digamos que fue yendo a menos. Y un siglo más tarde, digamos que unas tribus árabes
se ponen de acuerdo para empezar a invadir todo lo que era la zona del Imperio Romano, el arco mediterráneo, con la promesa de un paraíso lleno de vírgenes y una nueva religión del libro, el Islam, ¿vale? Sí. Así que digamos que a la vez que nace, que el Islam se expande, ¿no? Bizancio empieza a perder terreno, ¿no? Resisten a los árabes y al califato, van resistiendo, ¿no? Pero habrá un enemigo, digamos, que surge precisamente de aquí, contra el que no podrá resistir, que son los otomanos. Ya. A ver, los otomanos, que ahora nos sigues contando, para mí los otomanos, yo siempre que hablo del Imperio Otomano, siempre me va a la parte que yo más me conozco, que es casi el final, que es cuando cae el Imperio Otomano, Primera Guerra Mundial, bla, bla, bla. Que bueno, que es la parte que ahora conoceríamos como Turquía y mucho más. La cuestión, antes de seguir, curiosidad absoluta. ¿Por qué se les llamaba los otomanos? Es decir, si claramente después nadie ha heredado ese nombre, por decirlo así. Bueno, vamos a dar algunas claves, ¿no? Sobre los Ya. otomanos y para ligarlo con la conquista de Constantinopla. Claro, Mira, claro. los turcos otomanos, que podríamos decir a grandes rasgos, y perdóneseme, que son descendientes de los selyúcidas, ¿no? Que son una tribu que proviene de las estepas de Asia Central. Y de hecho, hoy en día sigue habiendo pueblos, ya los llamados pueblos túrquicos, ¿no? Que están ligados con los actuales turcos de Turquía, ¿no? Como por ejemplo la gente de Azerbaiyán, Turkmenistán, sí, incluso los cosacos. Ahora de actualidad con el tema Rusia-Ucrania, ¿no? Están por ahí también pululando, ¿no? Y lo de Azerbaiyán y Turquía también, que estuvo cuando hablamos de aquel enfrentamiento que hubo entre Armenia y Azerbaiyán no hace demasiado, quiénes apoyan a quiénes en la región, entonces ahí tenemos, sí. Claro, este es un ejemplo perfecto el que has puesto. Turquía apoya a Azerbaiyán como sus hermanos, ¿no? Son pueblos túrquicos, y contra los armenos, contra los que también cometieron un genocidio a principios del siglo XX, ¿no? De alguna manera, pues todo se explica por esta expansión de estos pueblos túrquicos en la Edad Media, sobre todo, ¿no? Y antes, ¿no? Sí. Digamos que se expanden a raíz de un hecho, ¿no? De esta ruta de la seda, ¿no? Que era la que pues, recorría Occidente con Oriente, la que unía Occidente con Oriente, ¿no? Digamos que el contacto de estos pueblos con la ruta de la seda hizo que conocieran el Islam, ¿vale? Al que se acababan convirtiendo. Nos hacemos musulmanes, ¿vale? Y digamos que en este contexto, un pueblo muy belicoso, empiezan a escalar posiciones en los ejércitos del califa, ¿no? Sí. Y digamos que penetraron en lo que es la península de Anatolia, que es la actual Turquía, en la Edad Media, donde, como ya sabemos, se acabarían asentando y formando los primeros estados turcos otomanos, ¿no? Que darían origen a lo que sería el Imperio Otomano posterior, después Turquía. Y es ahora, cuando hemos hablado de Anatolia, cuando tenemos que ligar su historia a la de los bizantinos, porque, señores, los otomanos crecían a costa de Bizancio. Si crecían, el pastel es el que hay, si crece un pueblo, otro tiene que ir a menos. Sí. No, eso es así, ¿no? Y digamos que los otomanos, a medida que iban ganando territorio, Bizancio iba hacia atrás, iba perdiendo terreno ante su empuje, ¿no? Sí. Además, en Bizancio se habían hecho los suecos, se habían hecho un poco los locos, con lo que fue la tercera cruzada contra los musulmanes. Recordemos las cruzadas, ¿no? Los estados occidentales, los reinos de Europa occidental, intentando recuperar Tierra Santa para la cristiandad, ¿vale? Correcto. Entonces, en la tercera cruzada contra los musulmanes de Saladino, otro nombre que seguro que os suena, es un gran líder musulmán durante las cruzadas, que se lo puso muy difícil a los cruzados y del cual un día hablaremos aquí también en Simple Política. Digamos que Bizancio, la tercera cruzada, dijo, esto no va conmigo, ¿vale? Finales del siglo XII, esto, si queréis ir, a hacerlo, pero yo creo que Saladino, suficientes problemas tengo yo en mi casa para contenerlos, como para yo irme de cruzada a tocarles las narices. Sí, ¿no? sí. De alguna manera pasaron. Así que los cruzados europeos dijeron, no puede ser. Entonces hicieron, digamos que una visitita a Constantinopla unos pocos años después. Esto es a los siglos XII-XIII, ¿no? Sí. Durante la Cuarta Cruzada. Podemos decir que poco más que tomaron Constantinopla al asalto, en concreto en 1204. ¿Esto qué provocó? Pues un declive definitivo, ya te imaginas, el imperio de Bizancio. 2 siglos más tarde, los otomanos le darían la puntilla, pero esto fue una de las razones por las cuales Bizancio pues ya empezó en declive, empezó a caer, ¿no? Sí.
Pero no hay que pensar también que el asedio que acabó con la conquista de la ciudad en 1453, como has dicho, fue el único, ya que a lo largo de los 50 años anteriores los turcos habían cercado la capital en varias ocasiones. Claro, pero bueno, ¿qué hacía? O sea, es decir, ¿qué es lo que hacía Occidente, ¿no? Ante ese avance musulmán? Porque supongo que en 50 años alguien habría dado la voz de alarma. Sí, a ver, la verdad hay que decir que Bizancio y Occidente, digamos que tenían unas relaciones más bien complicadas, ¿vale? Lo vamos a explicar muy rápidamente. Diga, el cisma entre los cristianos católicos y ortodoxos del año 1054, ¿no? Que se separan, ¿no? Los católicos se van por su lado y los ortodoxos por el otro, ¿no? Los ortodoxos no quieren seguir al Papa por una serie de cuestiones que otro día podemos explicar. Bueno, total, en el 1054 se separan, ¿no? Y digamos que, pues, que hay muchos recelos y esto no ayudó a las relaciones entre ambos mundos, ¿no? Aún así, el peligro otomano acabó uniendo de alguna manera al resto de potencias europeas, que aplicaban aquello de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿no? Con las tuyas a remojar. Sí. Correcto, ¿no? Así que enviaron contingentes a ayudar a los bizantinos. Sin ir más lejos, por poner algún ejemplo de aquí, de casero, de casa, desde el Reino de Aragón enviaron a la temida Compañía Catalana. Son los famosos almogávares, que seguro que os suenan, es que seguro que os suenan los almogávares, claro, ¿no? Sí. Los almogávares, ¿no? Una tropa de élite que podemos decir que llevan poco más que una lanza y un pequeño escudo y unas espardeñas, ¿no? Pero que causaban unos estragos en el enemigo espectaculares gracias a incursiones mortíferas. Era un poco de fuerzas especiales. Siempre me recuerda a los Navy SEAL de la época, con mucho menos, pero muchísimo menos tecnología, ¿no? Ya. O sea, unos para entendernos, ¿no? Unos cuerpos especiales que, pues, que hacían incursiones, digamos que eran los primeros que entraban, hacían una escabechina, pues, y eso pues te ayudaba, ¿no? Pues después a derrotar al enemigo. Los capitaneaba Roger Dafló, que aquí en Barcelona pues es un militar conocido, es un nombre que no suena, es un nombre que no suena, sí. Correcto, ¿no? Es un militar de aquellos que cuando, digamos que cuando muere, ¿no? Estos militares que cuando mueren el enemigo descorcha champán. En la época otra bebida, pero entendámonos, ¿no? Digamos que los almogávares ayudaron a los bizantinos en el siglo XIV y frenaron el avance turco. Lo que pasó, que hizo que se despertaran envidias en la corte bizantina. Es decir, estos que han venido estos de Aragón, estos catalanes, vienen aquí a hacer nuestro trabajo, encima están ganando, no puede ser. Así que el emperador Miguel IX, que gobernaba con su padre Andrónico II, lo manda a asesinar a Roger Dafló tras un banquete. Un banquete y matan a él y a unos cuantos caudillos almogávares. Ya, imagínate, si ya de por sí esta gente tenía mala leche, imagínate cuando les dicen, han matado a vuestros jefes. Y además, un militar con mucho prestigio en el mundo de la medieval, ¿no? Esto no gustó nada a la compañía. Que puso en práctica la conocida como venganza catalana, se conoce así, venganza catalana, que básicamente se trató de asolar territorios básicamente griegos de Bizancio, pues matando, violando y haciendo esclavos a todo Quisqui. De aquí que la señora catalana de Aragón ondeara en Atenas y Neopatria durante casi un siglo, ¿vale? Pues, y que si ahora curiosidad de la que hablaremos un día, porque todavía hay personas que cuando en Grecia, son gente mayor que cuando hablan, te envían al guano, ¿no? Como se podría decir, al carajo, pues te digan venganza catalana caiga sobre ti, ¿no? Eso todavía es una cosa que corre por ahí, ¿no? Imagínate, estamos hablando del siglo XIV, imagínate el destrozo que había. ¿Vale? Bueno, me voy y esto hay que irlo cerrando. Vamos a cerrar esto. Vámonos al Constantinopla. El final de la película. Cuéntanos un poco el final de la película. Correcto. Bueno, almogávares y otras tropas frenan un poco el avance turco, pero imposible de frenar porque venían con mucha fuerza, ¿no? Entonces, al final nadie pudo parar la toma de la capital por parte de los otomanos. Podemos decir que fue la crónica de una muerte anunciada, ¿no? El sultán de los otomanos, Mehmed II, había puesto sus ojos en la joya oriental del antiguo Imperio Romano de Oriente. Así que tiró contra sus murallas a un inmenso ejército. Se habla, crónicas, de que había más de 100.000 soldados turcos contra unos 10.000 que defendían la ciudad. Algunos de ellos aragoneses y castellanos, como hemos dicho. Imagínate. Sí que es cierto que estás guarnecido por unas murallas, ¿no? Protegido por las murallas, pero son 100.000 contra 10.000. No pinta bien la cosa, ¿no? No.
Pero no solo eso, sino que es que los turcos usaron cañones, usaron artillería. Una de las primeras veces que en la historia, ¿no? En un gran hecho histórico, pues que usan cañones para romper las defensas de la ciudad, que acabarían cayendo, ¿no? Por poner alguna anécdota, se dice que el emperador bizantino, el último emperador bizantino, Constantino XI, paleólogo, murió espada en mano defendiendo la ciudad. Lo que no hay consenso entre los historiadores, puesto que hay quien dice, hay un montón de crónicas, esto es otro de los misterios, hay un montón de testimonios ya, porque estamos hablando del siglo XV, gente que escribía... Claro, es que es eso, que es luego lo que te iba a decir. Claro, es como ahora, imagínate ahora, ¿no? Que hay tantos bulos que corren por las redes. Pues un poco sucedía lo mismo, pero Sí. a versión más reducida, ¿no? Sí. Hay quien, en alguna crónica, quien dice que se suicidó, otros dijeron que huyó, incluso otros dijeron que una vez muerto, pues los otomanos le cortaron la cabeza y se la sirvieron a Mehmed II. Bueno, misterios de la historia que nunca sabremos. ¿De dónde es Colón? ¿Dónde estaba Elvis Presley? Si de verdad murió. O aquí, en este caso, ¿dónde está Constantino? Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, sino cómo murió. ¿Dónde paró? Porque no creo yo que esté Constantino XI todavía vivo. Pero oye, misterios de la historia, pero algo que no es un misterio, que es esta caída de Constantinopla, que como decimos, la hemos traído en este episodio porque realmente marca, como decimos, un hito geopolítico. Claro, parece difícil de comparar con la actualidad, con lo que tenemos hoy en día, pero realmente cambió el mundo. Fue un punto de inflexión en la geopolítica. Francisco Javier Rodríguez, Fran, como siempre, muchísimas gracias. Súper interesantes las historias que nos traes y te esperamos la semana que viene con otra. Muchísimas gracias. Nos escuchamos. Y a vosotros ya sabéis lo que deciros, que nos escuchamos, la semana que viene, que bueno, que venimos con más episodios, que no dejéis de dejarnos valoraciones, likes, de compartir nuestros episodios y que si nos queréis un poquito más, pues que os hagáis mecenas en patreon.com/simplepolítica. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Buen fin de hasta luego.